Buenas tardes, gracias por asistir. En la sesión de esta semana nuestro expositor va a ser nuestro compañero Sergio Yosafat Gómez Méndez y nos va a hablar sobre una pequeña introducción al transporte óptimo. Sergio es ingeniero por la Escuela Superior de Física y Matemáticas, está cursando su maestría aquí con nosotros en el CIVESTAR y está próximo a titularse como maestro. Bueno, lo esperamos. Y los dejo con Sergio, gracias. Hola. Pues bueno, en principio es un gusto hablar aquí y pues bueno, gracias por venir. Voy a dar una pequeña introducción al transporte óptimo y voy a mencionar algunas aplicaciones a teoría de juegos. La verdad es que el nombre de transporte óptimo puede sonar como muy para un problema muy específico como el transporte, o sea, literalmente como cómo organizar redes de transporte en una ciudad, cómo transportar ciertos pedidos a ciertos lugares de destino, cierta cantidad de masa. Suena como un problema como muy específico y un problema como muy aplicado, muy logístico, tal vez industrial, podría pensar, pero realmente es que tiene como muchas aplicaciones de la teoría y la teoría que hay detrás, que es teoría de la medida de probabilidad, es bastante interesante. Bueno, en lo personal yo creo que es muy interesante. Porque hay muchas equivalencias con convergencias débiles, con convergencias con compacidad y con ciertos tipos de métricas. Entonces, mi objetivo va a ser como llegar y extender como esos vínculos a teoría clásica de la medida y dar ciertas como aplicaciones. Primero voy a hablar acerca de ciertas motivaciones. El problema en sí nació en 1781 por un matemático francés que se llama Gaspard Monge. En francés el artículo donde presenta la teoría se escucha muy padre, pero realmente en español suena muy chistoso porque en francés es sur la théorie de Remblai de Semblé, y que realmente significa acerca de la teoría de llenar y cavar hoyos. Entonces es como muy vano el nombre. Entonces la pregunta que él, con lo que comenzó la problemática, es cómo yo puedo surtir a partir de ciertas minerías o de ciertas fuentes de algún bien, de alguna masa, cómo puedo surtir a cierta población que está en digamos, fábricas, si tengo hierros, si tengo productos de Amazon, si tengo cierta repartición, cómo saber hacia dónde repartir, dado que aquí yo tengo cierta masa y la tengo que distribuir a esas con ciertas demandas, y pues evidentemente tengo un costo, ¿no? De ir acá a acá, pues me cuesta tal vez 3 pesos en gasolina, $3, no sé, una unidad de costo. Bueno, así surgió primero el problema. Entonces este es como el primer como acercamiento a la teoría del transporte. Monge se lo preguntó porque su esposa era dueña como de fraguas, entonces quería ver la manera más óptima de que le distribuyeran hierro de las minerías. Entonces digamos que así surgió la motivación. De hecho, Monge realmente no era un matemático aplicado, él era muy geómetra. Casi todos sus artículos son de geometría clásica y euclidiana. Otra motivación es hablar un poco acerca de dinámicas de poblaciones. Me parece muy interesante porque dentro de eso también podemos modelar cómo las epidemias se van a propagar. Este es un caso muy conocido que se llama SEER, que es, por ejemplo, la cantidad de susceptibles, la cantidad de infectados y la cantidad de gente que se cura. Entonces, digamos, susceptibles son las personas que no tienen vacunas de alguna enfermedad, de algún virus. Los infectados son la cantidad que hay enfermos, y los renovados son las personas que se curen o que fallecen, ¿no? Entonces, pues depende. Entonces, es muy interesante porque hay un artículo que se llama Modelación del Apocalipsis Zombie. Entonces, digamos, puede ser como una aplicación bastante directa a eso, en donde pues es la cantidad de zombies en el tiempo, las personas que son susceptibles, y pues, digamos, hay una cura o no, pero pues eso nada más es como un poquito trivial. Otra de las aplicaciones muy interesantes es el procesamiento de imágenes, y que tiene una aplicación directa a Machine Learning. Es, por ejemplo, qué tanto dista una imagen de otra imagen en distribución. Y entonces, por ejemplo, si yo pongo mi cámara y apunto a la silla, qué tanto se parece esa imagen a las imágenes de sillas que tengo.
hay una distancia entre esas imágenes, ¿cómo podría decir qué tan cercanas están? Y con qué certeza puedo decir que una imagen es de una silla, de un caballo o de algo parecido, ¿no? Entonces, esas son como motivaciones que se me hacen como interesantes. Realmente son aplicaciones muy directas y nada más las voy a mencionar, no me voy a enfocar como mucho en ellas, sino es una motivación por si les interesa. Voy a definir ahora sí lo que es el transporte óptimo. Gaspar Monge trabajó en una versión un poquito más restrictiva y después llegó un matemático que se llama Kantorovich, ruso, como 100 años después, y el problema le llaman relajarlo, pero en ese caso como que lo generalizó. Entonces empezamos con un espacio de medida X y un espacio de medida Y con medida y una función de C que va a representar el costo de trasladar una unidad de masa del momento de la posición X al espacio Y en la posición Y minúscula, ¿no? Entonces el punto es encontrar la medida conjunta, la medida sobre el espacio de probabilidad X veces Y, de tal forma que minimice este funcional. Entonces el punto es encontrar esas medidas. Tal vez suena un poquito como ahora mágico, pero realmente es... Primero pensemos en una función. Quiero tener una función que me diga del punto X a qué voy a repartir, a cuáles voy a repartir, a qué puntos voy a repartir, al punto Y, al Y1, Y2 y Y3. Entonces, por ejemplo, esa puede ser mi distribución inicial. Entonces, primero es buscar una función que me diga cuál es la repartición óptima. Pero pensemos un poquito, si quiero una función, digamos, tengo un espacio X, digamos la recta real, es más un compacto, tengo Y, otro segmento de recta, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí una distribución que está dada por una delta de Dirac, que prácticamente lo que me está diciendo es que toda la masa está concentrada en ese punto, yo solo tengo un punto fuente y quiero repartirlo en dos puntos, entonces realmente no existe una función, porque una función solo asigna un valor para cada valor en el dominio. Entonces no existe una función que vaya de aquí y que vaya acá y que me cumpla las demandas de aquí y acá, que son los deltas de Dirac, que podría ser como un medio más la delta de este punto más un medio más la delta de Dirac de este punto, ¿no? Entonces pues realmente es un poco restrictivo buscar funciones, porque me estaría diciendo me estaría restringiendo un caso como muy cerrado, donde la cantidad de masa tiene que ser idénticamente la cantidad de masa en el otro punto, o sea que tenga que haber como un homomorfismo entre los espacios para que me diga que tengan como la misma cardinalidad, ¿no? Hablando en continuos, o si son discretos, que tengan la misma cantidad de puntos. En este caso, pues la pregunta sería, bueno, pero puedo decir que no mande toda la cantidad a uno y toda la cantidad a otro, sino puedo decir, voy a mandar la mitad de la masa a una y la mitad de la masa a otra. Entonces eso ya se convierte en una medida de distribución conjunta. Entonces prácticamente lo que estoy diciendo aquí es que el proceso de relajación que propuso Monge es buscar medidas conjuntas de probabilidad. Entonces el ínfimo corre sobre todas las medidas que tienen como marginales la distribución inicial mu y la distribución nu respectivamente. Entonces el punto es buscar sobre sobre esas probabilidades. Entonces eso es bonito porque se puede ver como un problema de programación lineal, es altamente lineal en las pis y también es convexa, ¿no? Entonces, pues digamos tenemos como un problema si vemos como el mapeo integral de C de pi, que va de las medidas de probabilidad conjunta hacia este funcional de medidas, ¿no? Entonces, bueno, este es el problema oficial, o sea, y puede ser tan general como quieras. X, F, mu puede ser cualquier espacio, prácticamente casi cualquier espacio, y Y prácticamente cualquier espacio con cualquier tipo de medida. No hay como tantas restricciones. Entonces, el problema que planteó Monge es como justamente de cavar y quitar como valles. Entonces, era como si quiero construir una carretera, entonces cómo muevo esta masa de forma óptima, minimizando la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, esto es como se vería.
Voy a hablar un poco como de la existencia de cuándo un transporte óptimo existe, cuándo existe una medida que minimiza el funcional transporte. Entonces, algo muy interesante es que tenemos tags, que es pegaditas, citando al profesor Pacheco, dicen que las mías están apretaditas, o sea, están como dentro de un compacto y no varían mucho la distancia. Entonces, esto es como una noción de compacidad en el espacio de medidas de probabilidad. Entonces, ahorita voy a hacer mucho como de teoría de topología débil, para decir que si tengo P un conjunto de medidas que están como muy juntitas y Q también muy juntitas, entonces esta P mayúscula va a denotar todas las medidas de probabilidad conjuntas que tengan marginales en P y que tengan marginales en Q. Entonces, si P y Q están como muy juntas, entonces pues este conjunto también va a estar como muy junto en P de X, Y. Realmente es una demostración muy sencilla, nada más tomo los conjuntos. O sea, decir que está muy junta es prácticamente decir que existe un compacto. Bueno, aquí cabe mencionar que estoy trabajando sobre medidas de Borel, entonces tengo una topología para tener la noción de compacidad de cerrado o de abierto. Entonces, decir que un conjunto de medidas la P normalmente va a denotar las medidas de Borel sobre el espacio X. Puede decir que este conjunto de medidas en un índice es tight, o como que están muy juntas. Si existe un comparto de epsilon, existe un K compacto, de tal forma que mu de alfa del compacto sea un poquito mayor que 1 menos epsilon, ¿no? Para todo alfa. Entonces prácticamente estoy cubriendo como la medida de todo el conjunto, de todo el espacio con este compacto. Entonces, son que están como muy juntas. Esto me da como la noción de compacidad dentro del conjunto de medidas, y de hecho un teorema muy importante, que es el teorema de Prokhorov, nos dice que puedo extraer una subsucesión convergente para cualquier sucesión acotada de un espacio que es tight, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este lema que nos dice que justamente esos son tights, en particular para espacios polacos. Todas las medidas finitas son regulares, o sea, es decir, que son tights como medidas solitas. Entonces, pues ya tengo que el conjunto de medidas pi que van de mu a nu con cierta distribución, pues es como un compacto, ¿no? Entonces, pues si me permito decir, o citar a Cedric Villani, que de hecho trabaja mucho en estas cosas, pues me dice que la cosa bastante interesante acerca del transporte óptimo es que existe y bajo hipótesis como bastante amigables. Entonces, si X y Y son espacios polacos, métricos separables para practicidad, y tengo muy nu en las medidas de probabilidad de Borel asociadas a cada uno de los espacios, y C es una función lower semicontinuous, semicontinua inferiormente, entonces si puedo acotar por abajo al costo A más B, o sea, es decir, que no esté acotado por, o sea, que no se me vaya hasta como por menos infinito, prácticamente es como decir que tengo costos positivos, porque si paso restando C de A y B, y como son funciones que van de un espacio al otro, entonces no me afectan como al costo inicial. Entonces prácticamente lo que estoy diciendo es que si puedo acotar por abajo C, entonces el problema de Monch-Kantorovich admite una solución. Entonces, ¿qué es que admite una solución? Es que existe un mapeo, una medida producto que me da el infinito. Normalmente estas no son únicas, pues normalmente existen varias, y cuando solo existe una, realmente las condiciones que les pides son muy restrictivas, entonces siempre van a existir como al menos muchos transportes. Pero bueno, este es un teorema de existencia y pues está bastante cool, ¿no? Hay técnicas para encontrar este transporte. Normalmente si estamos en espacios de Rn a Rn,
y tenemos funciones continuas, diferenciables, que el mapeo de la diferencial sea inyectivo, entonces podemos dar como esta función como la función gradiente de la medida que induce una función gradiente de una función convexa. Entonces hay técnicas como ahí para encontrar como problemas de minimización. Si esas cosas son discretas, tengo problemas como de programación lineal, como simplex y cosas así. Entonces hay como, pues la verdad es que la teoría es como muy rica en ese sentido. O sea, y pues para atacarlo, pues prácticamente es un arte, ¿no? Encontrar estas medidas conjuntas. Por ejemplo, este es un mapeo. Esta es la medida que quiero mapear a esta otra medida final. Y justamente este es un transporte, pero simplemente no es óptimo. Es un transporte que me dice que la marginal de esta es ρ1, perdón, y la marginal de esta es ρ2 respecto a x y y. Normalmente para encontrar, o sea, si vemos este diagramita, tendría que ver cómo se comporta la función de costo sobre este espacio donde tiene medida positiva pi, ¿no? Entonces ahorita voy a hablar un poco acerca de cómo se comporta y cómo es el soporte de la función pi óptima. Entonces, como había comentado, tenemos un problema de programación prácticamente lineal, pero lineal de dimensión infinita, porque la cantidad de medidas pues prácticamente es infinita. Entonces, sobre que tengan esas muy no marginales. Entonces, digamos que quiero plantear el problema de otra forma. Digamos que en vez de querer minimizar, yo quiero maximizar un problema análogo que me dé el mismo valor del problema de Monch-Kantorovich. A este problema se le conoce como el problema dual. Entonces lo que quiero atacar es si existe un problema de tal forma, qué características tiene y qué me aportaría el problema de transporte, ¿no? Entonces esto se basa un poco como en la noción de ciclicidad. En teoría de gráficas hay un término de emparejamientos. Entonces quiero ver cómo emparejar de forma máxima cierta gráfica, ¿no? Entonces ese problema de emparejamientos, ahí si tengo una gráfica bipartita, que es en cierta manera una gráfica que tengo un conjunto A y un conjunto B, que solo las aristas van de A a B y no hay aristas entre esos conjuntos. Quiero ver la forma óptima, de hecho esto es una gráfica bipartita, si se dan cuenta nada más salen aristas para un lado y salen aristas para el otro. Entonces quiero ver cuál es el emparejamiento máximo entre estas dos. Es decir, que un emparejamiento es un conjunto de aristas que me diga, bueno, B1 va con B1U o B2 va con B3U. Entonces el punto es encontrar el número máximo tal que tenga el mayor número de parejas. Quiero maximizar el emparejamiento. Existe un algoritmo que encuentra como ciertos ciclos. Le llaman ciclos aumentantes, ciclos me parece, ya no me acuerdo bastante bien. Entonces lo que me dice es como si encuentro como ciertas cosas que son como un ciclo que me pueda aumentar en uno la arista, entonces ese ciclo es maximizante y no tenía el emparejamiento máximo. Y me dice que si yo hago ese proceso y ya no encuentro ningún ciclo, entonces mi emparejamiento era máximo. Entonces con esta noción voy a trabajar un poco la cuestión de ciclicidad. Le voy a llamar que un conjunto de puntos es cíclico con respecto a C si no puedo minimizar el costo. En este caso lo que estoy buscando es que darle peso a las aristas con el costo de ir del punto 1C al punto 1U, ¿no? Entonces prácticamente esa es como la noción. Entonces está un poco como... Son de esas cosas que son como muy intuitivas, pero cuando quieres ponerlo en el lenguaje matemático para formalizar, pues se ve muy feo, ¿no? Entonces agarro como ciertas parejas de puntos y n y las pongo aquí en los ciclos. Entonces si tengo como mi punto, digamos gamma es mi conjunto aquí, entonces para cualquier pareja de puntos, si yo tengo esta relación, es decir que con cualquier ciclo ajeno al ciclo inicial, puedo mejorar el costo de transportar. Entonces, si no lo puedo manejar, entonces puedo decir que este conjunto es cíclico monótono respecto a la función C. Entonces prácticamente lo que me está diciendo es que ya no puedo encontrar ciclos aumentantes, ¿no? Pero respecto al costo C.
Es lo único. Entonces, digamos que tengo el mismo problema de Munch, tengo minerías y tengo forjas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es minimizar el costo de traer como el material hacia mis forjas y de alguna forma. Pero entonces de repente llega alguien externo y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes como del transporte, no te preocupes de dónde vas a tener que pedir el material. Yo voy a encargarte de surtirte el material que necesitas y a mí me vas a pagar como el material y yo voy a incluirte el costo como de lo que te cuesta el material más el costo de transporte, ¿no? Entonces prácticamente lo que voy a decir es que va a llegar una persona ajena, externa al problema. Digamos que hay varias forjas, hay varias minerías, entonces digamos esas son las forjas, digamos que están como alrededor, las minerías que están alrededor de la ciudad, y digamos que los cuadritos son las forjas, ¿no? Entonces, inicialmente había como un transporte por aquí, y acá. Vemos que este era como el plan de transporte, ¿no? Para cubrir como la demanda de las minerías. Entonces, bueno, ir de aquí a acá tiene un costo que está dado C de X por Y, ¿no? Dado que este es un punto Y, que es el punto de destino, y este es un punto X, ¿no? Cada uno tiene sus respectivos puntos, eso es lo que cuesta, el costo está dado por C de X como Y. Pero entonces llega la persona externa, entonces sabes que yo me voy a encargar y yo tengo como métodos de transportación un poquito más rápidos, ¿no? Tengo más camionetas, puedo negociar el precio de la gasolina, puedo negociar como otras cosas, entonces a mí me sale mucho más barato llevar algo de X a Y. Pero entonces lo que hace el externo tiene que comprar aquí el hierro y tiene que llevarlo a la posición Y. Entonces digamos que el precio de la posición, el precio del hierro en X tiene un costo de pi de X, ¿no? Y él lo puede vender en esta posición a psi de Y. Entonces este es el costo en que yo puedo venderlo, ¿no? Entonces prácticamente yo lo estoy comprando a un precio phi de X, una unidad de, digamos, de hierro, un kilogramo, lo que quieran, y yo lo voy a vender al precio phi de Y. Pero entonces para que el precio sea competitivo, pues en realidad el costo de transportarlo tiene que ser menos que el costo que a mí me costaría como forja. O sea, es decir, que no me conviene que pues, el costo de que me traigan como el hierro pues me salga más caro que si yo me surtiera todo de de X. Entonces, una condición necesaria es que lo que la persona gane, que sería la ganancia por vender en Y, más menos el costo, que eso sería mi utilidad, tiene que ser menor o igual que el costo de transportación. Entonces, esta es como la primera desigualdad. Entonces, mi utilidad debe ser menor que el costo de transportación, si no la gente preferiría hacer sus propias transportaciones. Entonces, esa es como la noción. Realmente se puede poner como más formal el problema de dual como un problema de programación lineal, pero creo que a mí me gusta un poquito más esta porque creo que es un poco más fácil de entender, ¿no? Entonces, digamos, si yo quiero saber el costo de cierta distribución, de cierta medida de transporte, entonces si yo integro aquí de un lado y integro aquí del otro, pero como yo sé que tiene marginales muy no, entonces tengo esta integral, entonces con esta integral, entonces lo que quiero saber es encontrar el precio mayor que me maximice esto, o sea, el costo de phi de Y y psi de X, de tal forma que también esté por debajo de este costo. Entonces, automáticamente esto me garantiza que el dual de Kantorovich, el problema dual, va a ser menor o igual que el problema de transporte. ¿Hay dudas?
voy bien, voy rápido, no voy tan... bueno, entonces el punto es que tengo este dual, puede definir como ciertas cosas, digamos, yo ya tengo este costo, entonces quiero saber a qué precio dar entonces pues simplemente paso el phi de x para acá, sumando, y digo, bueno, quiero maximizar mi ganancia total, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es buscar la máxima ganancia, de tal forma que sea menor o igual que esto, entonces voy a tomar como el ínfimo sobre todas, entonces este va a ser como mi costo óptimo, ¿no? De vender a este punto. Si no fuera así, entonces yo podría mejorar la solución, ¿no? Entonces, eso es como le llaman las S transformadas, y análogamente, si yo pongo phi de x acá y quiero saber el menor costo al que quiero comprar, entonces phi de x va a ser el supremo de todos los phi de y menos c de x, que justamente es esto. Defino como hay una frontera o el conjunto de x y y donde estas cosas son iguales. Me gustaría que casi todo el tiempo esto fuera igual, porque eso quiere decir que mi costo es justo. De hecho, si encuentro dos funciones de tal forma que esto siempre es igual, entonces estas funciones deben de ser óptimas para el supremo. ¿Por qué? Porque ya no puedo mejorarlas, siempre van a ser el mismo costo de c de x y por lo tanto me va a dar el costo del dual, el costo del transporte, y me va a maximizar el supremo. Como ya dije que el dual siempre va a ser menor que el transporte óptimo, entonces si yo encuentro dos funciones de tal forma que cumplen esto, pues entonces ya la logré, ¿no? Esas son como notaciones un poquito más, esto es como la rebanada de x, de y de este conjunto, y bueno, y decimos que dos funciones son tight si cumplen esta relación, si phi de x es igual a esto y phi de c es igual a esto. Entonces prácticamente es decir que las funciones están como muy juntitas para que este costo, la diferencia entre ellos dos sea la mínima posible. Entonces justamente defino C convexidad si dos funciones cumplen esta relación. Una función es C convexa si existe otra función de tal forma que es igual así. Y ya, toda función C convexa es si su doble transformación, si phi es igual a su doble transformación. Eso es como una generalización de convexidad, porque si aquí en vez de poner un costo C de x, y yo pongo un producto punto, entonces me da una propiedad de funciones convexas usualmente. Entonces prácticamente es una generación de convexidad. De hecho, si pones producto punto aquí, la transformada es muy conocida como la transformada de Fréchet, y pues sirve como muchos para problemas de optimización convexa, ¿no? Entonces esto es convexidad, y entonces el teorema de Monch, que es como la cumbre o sea, como el teorema fundamental del cálculo para transporte óptimo, es que si tengo dos espacios que son polacos y una función que es lower semicontinua inferiormente, prácticamente eso es como que manda como conjuntitos cerrados encerrados, de alguna forma. La verdad es que la noción es muy general, implica continuidad por un lado y existencia de límite por el otro, entonces admite de funciones Catlac y funciones completamente continuas, diferenciables, entonces creo que es muy general. Otra vez, si está cortada por debajo y para algún entonces hay dualidad, entonces tengo las mismas condiciones que antes, si se dan cuenta, entonces ya tengo dualidad. Entonces lo que me dice es que el mínimo, el problema del transporte, como mínimo porque del teorema anterior ya sé que existe una medida que alcanza el ínfimo, entonces es igual al supremo de todas las funciones que son continuas y acotadas. Eso también está padre porque pues, realmente ya nada más tengo que buscar en las funciones continuas y acotadas que son menores o iguales que, que la resta es menor o igual que C, que cumple de este valor. Y también puedo buscar las funciones L1, entonces también está padre, o sea, porque si hay como cierta densidad por ahí. Y también solo me puedo fijar en una función de tal forma que sea C convexa y que sea L1 integrable, entonces ya nada más tengo que buscar una función porque conociendo phi ya conozco la transformada de C, entonces ya tengo esta dualidad. Ahora, por otro lado, si de alguna forma yo puedo acotar por arriba, si el transporte óptimo es menor que infinito y de alguna forma yo puedo acotar por arriba las funciones C de x, y, que es esta, entonces hay funciones en L1 que alcanzan el supremo. Entonces
esto ya está como bastante cool. Las FIS o el problema dual, las soluciones del problema dual están asociadas a ciertos como gradientes en R2 que tienen que ver con C, y más si la función es derivable. Entonces hay como ciertas generalizaciones de derivadas que pues bueno me dan como hay ciertos flujos y ciertos como cosas de cambios de variable, como ciertos gradientes asociados. Entonces pues hay como mucha teoría por ahí que escarbar, ¿no? Y esto es bueno, es un poquito más técnico, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, aquí esta noción como de distancia, ¿qué pasa si en vez del costo tengo una función distancia, ¿no? Entonces tengo la distancia de x, y. Entonces resulta que yo puedo definir, bueno, aquí en d de x, y debe de ir a la p. Entonces, si x es el mismo espacio, entonces y es igual al mismo espacio de x. Entonces prácticamente lo que me quiero preguntar es ¿qué tan lejos está una medida de otra medida? ¿No? Entonces, esta como sección de proximidad, bueno, aquí si le ponemos el p, me da como ciertos espacios LPs, pero de medidas. Que de hecho lo puedo poner también como en términos de variables aleatorias. Prácticamente porque para cada medida puedo asociar una variable aleatoria y para cada variable aleatoria puedo asociar una medida. Entonces, de tal forma que la distribución que sigue x es igual a mu y la distribución que sigue y es igual a nu del valor esperado de las distancias entre estas dos. Ahora, d es continua y si tengo dos espacios polacos tengo todas las restricciones como anteriormente. Ahora, si la distancia es una distancia que es acotada, entonces pues ya la armé. De hecho, trabajan mucho luego con distancias periódicas por aquí en ciertos espacios, pero no sé bien cómo lo hacen, por si les interesa. Pero digamos, si esta distancia es de un Rn y es la distancia cuadrática, entonces hay como ciertas propiedades bastante bonitas. ¿Qué tienen estas distancias de interesantes? Es que bajo ciertas cuestiones, o por ejemplo si la métrica está acotada, entonces estas distancias me van a caracterizar la convergencia débil. Entonces ya tengo un espacio métrico con la distancia de bases. Entonces, aparte, ¿qué me dice esto? Si yo tengo una distribución de píxeles en una foto, como anteriormente, ¿qué tan lejos está esa distribución de convertirse en esta distribución? Entonces eso ya me da la noción de qué tanto está separado una imagen de otra. Entonces, al momento de decirle como una máquina o guardar en una base de datos estas imágenes, yo estoy diciendo, bueno, ¿qué tanto dista? Entonces la distancia de base me va a dar como una aproximación de qué tan cercana está una imagen de convertirse en otra. Entonces, pues justamente esos indicadores son los que usan para poder hacer procesamiento de imágenes en Machine Learning. Y pues simplemente usan la distancia de bases. Entonces, pues está cool porque realmente es distancias sobre píxeles en un plano, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una aplicación bastante directa. Entonces, ahora la pregunta es, ¿puedo hacer como el transporte como dinámico? ¿Hay una forma como de llegar de un punto a otro punto y ir transformando como las medidas continuamente y transformarle el otro en un tiempo final? Entonces, inspirados como en eso, sacamos lo que se llama Displacement Interpolation, que prácticamente es interpolación desplazada. Entonces lo que yo busco es tengo un punto inicial y tengo un punto final en el tiempo, si puedo llamarle como tiempo la noción. Entonces quiero ver cómo poder transformar una medida en otra medida de forma óptima y de forma continua a través del tiempo. Entonces, bueno, esta es una versión que depende del tiempo. Entonces ahora el costo va a estar dado por un ínfimo de un funcional de unas gamas que gamma de 0 en el tiempo 0 es igual a un punto y gamma de 1 es igual a otro punto y, de tal forma que gamma es alguna clase de función continua sobre el espacio. Entonces podemos estar trabajando sobre espacios de RD, sobre el toro, sobre ciertas variedades suaves.
De hecho, trabajan mucho sobre variedades riemannianas para tener como la noción para que el gradiente sea como continuo sobre las variedades. Entonces, pues bueno, aquí hay como otro mar de teoría que se puede investigar. Se define como ya la versión como un poquito más general, que esto es como en el tiempo 0 y en el tiempo 1, este es en el tiempo S y dado el tiempo T, entonces que cumple esto y que gamma es como una función continua una curva continua sobre el tiempo en ese espacio, ¿no? Y entonces, bueno, tengo unas cosas que se ven como un poquito feas y uno las empezaría a leer y aquí carajo, pero realmente es como muy intuitivo. Voy a definir unas cosas que se llaman acciones lagrangianas abstractas, que prácticamente cumplen estas cosas. Entonces, prácticamente esta igualdad lo que me está diciendo es que, digamos, si yo quiero como minimizar como un costo o algo así, entonces el costo de ir de T1 a T2 más el costo de ir de T2 a T3 prácticamente es el costo de ir de T1 a T3. Entonces prácticamente aquí tengo como ecuaciones de Lagrangiana, ecuaciones como de Hamilton, que surgen como en problemas de transporte óptimo, dinámicos, en problemas de juegos, potenciales. Entonces aquí tengo como un mar de problemas que poder atacar. Cumple esto, que el ínfimo el costo es el ínfimo de todas estas, digamos como geodésicas de estos costos. O sea, prácticamente lo que estoy buscando es como la curva minimizante. Entonces quiero ver cuál es el costo mínimo de ir sobre esas curvas, ¿no? Dado que voy del punto S al punto T, y bueno, cumple estas propiedades que son como los costos de ir de T a K, como las particiones, la puedo partir como en cualesquiera puntos, pero de todos los supremos sobre las particiones, entonces puedo hacer la partición como tan fina como quiera, ¿no? Entonces, digamos, tengo estos que suenan como un poquito abstractos. Estas son como una coercive action, es como una acción que es como admisible, que el costo realmente no es menos infinito, están acotadas por debajo, y bueno, estas cosas son como más técnicas, no me gustaría hablar de ellas. Entonces, bueno, tenemos una acción coerciva que va del punto 0 al punto 1, entonces si la función es lower semicontinuous, incontinuous inferiormente, tenemos una curva gamma que es minimizante, existe una gamma que es minimizante, perdón, el C es continua, es semicontinuo inferiormente, y aparte puedo encontrar los valores de esta forma, o sea, puedo partir de T1 a T2 y de T2 a T3, y entonces lo que me gusta de este teorema es que existe una curva que es minimizante si tengo un espacio polaco y acciones coercivas sobre esto. Entonces realmente no le estoy pidiendo como mucho. Bueno, sigue el teorema. Para cualquier tiempo intermedio tengo que el costo es igual a esto, que es prácticamente, estoy diciendo que tengo una acción coerciva sobre las gamas, o sea, el costo hereda la propiedad de las acciones lagrangianas, entonces también está como intuitivo, y ahí, la demostración es un poquito muy talachuda, pero realmente es como cosas muy sencillas de jugar ahí con ínfimos y supremos. Entonces ya tenemos un costo asociado a un lagrangiano, y ahora digamos que yo tengo un mu0 y mu1 medidas de probabilidad, voy a regresar al teorema de transporte. Entonces ya lo tenía para iniciar en X, lo tenía para iniciar en Y, ahora quiero tener como una versión como de medidas, o si quieren verlo como estocástica del problema de aquí atrás. Entonces quiero tener una medida que de tal forma se vaya formando de forma óptima, y aparte que tenga una medida final inclusive. Ok, y este es un acoplamiento dinámico, prácticamente es lo mismo que estaba diciendo, o sea, quiero una acción que de tal forma a través del tiempo, la distribución de la medida, esta es una curva aleatoria, o sea, mu0 y una curva que al final la curva tenga esta distribución, entonces prácticamente tengo un proceso estocástico, una curva estocástica a través del tiempo. Entonces, prácticamente es exactamente la misma
definición, tengo un acoplamiento dinámico óptimo si la medida inducida por estos dos que provienen del gamma, el inicial y el final, es un transporte óptimo entre mu0 y mu1. Entonces ya tengo como una noción de qué tan lejanos y qué tan cercanos están los transportes, pero agregándole como estas dinámicas, ¿no? Entonces, el teorema es que si X es un espacio polaco, tengo acciones lagrangianas con costos continuos, casi seguramente. Entonces, cuando S y T son como menores que 1, están como dentro del intervalo 0,1. Bueno, el punto es que es como... Sí, es muy técnico. Entonces, o sea, digamos como tengo ciertas... tengo como un espacio donde puedo tener como la proximidad de líneas, o sea, puedo saber cuánto es la longitud de una curva y digamos tengo como estas cosas que mencioné antes, que es como los costos lagrangianos de estas cosas, tal forma que la curva dada tenga como este funcional de evaluación es un funcional estocástico. Entonces, pues bueno, el punto es que puedo encontrar un acoplamiento dinámico, ¿no? Entonces, pues bueno, igual el teorema tiene como muchas implicaciones, muchas cosas técnicas, que pues no quiero aburrirlos. Digamos, si quieren la presentación o quieren un poco de la teoría, pues el libro de Villani es muy bueno, ¿no? Entonces, este es directamente, este era muy técnico y este es el corolario. Entonces, prácticamente me dice que es una curva minimizante y aparte la distribución de mu de t que sigue la gamma de t va a ser un transporte óptimo, un acoplamiento óptimo. Entonces, bueno, es el corolario y bueno, yo creo que lo dejaré por ahí porque si no me hago mucha más teoría que no los quiero aburrir. Entonces, pues bueno, les quería dejar un poco como de teoría del transporte. Creo que es, o sea, como para concluir, creo que es algo muy, o sea, tiene como una estructura muy rica y esas curvas minimizantes al final pueden servir para describir como dinámicas de poblaciones a través del tiempo. Y también puedo tener como la noción de juegos donde los jugadores es una cantidad infinita hay una cantidad infinita de jugadores. Entonces prácticamente toda la teoría de la medida y toda la teoría de topología débil y de análisis funcional pues me ayuda bastante para poder derivar como mucha de la teoría del transporte óptimo. Entonces, pues muchas gracias. ¿Alguno tiene preguntas, dudas? Sí. El último tema que presentaste, esos lagrangianos raros, al final de cuentas como tienes una medida en el espacio de probabilidades y una derivada en el espacio de probabilidades en el sentido de fuerte, digamos, con topología fuerte, la solución o a ciertas ecuaciones diferenciales te la asegura ese teorema, o la existencia de al menos una medida que cumpla con ser la derivada o la solución de algún sistema de ecuaciones diferenciales. O sea, por ejemplo, está muy estudiado cuando la curva hasta cierto punto es como cierto gradiente que, por ejemplo, la función de calor. Entonces tengo asociada ahí el proceso de Wiener. Entonces no es una solución fuerte, es una solución débil. ¿Por qué? Porque si lo pongo en términos de esperanza, entonces para cualquier función continua y acotada, junto con la distribución del browniano, entonces me da la solución del laplaciano. Entonces, no sé si exista como un teorema que me asegure las cosas fuertes. Lo único que me dice es que la distribución de la gamma va a moverse como de forma óptima en promedio. Entonces, o sea, de hecho, por aquí bien... o sea, aquí justamente. Entonces,
esta como muerte que es como la distribución, o sea, si de pura casualidad es absolutamente continua respecto a la medida del deber, entonces yo puedo poner como aquí la distribución y ponerla en para poder solucionar los lagrangianos que tengo acá atrás. Entonces, si hasta cierto punto tengo como, esto me viene dado por ecuaciones diferenciales, supremos de ecuaciones diferenciales, entonces sí, tal vez sí pueda dar como la solución, o sea, Pero en el sentido débil. en el sentido débil, yo pensaría, no sé si haría como algo en el sentido fuerte. Sí, es que la derivada la defines en el sentido fuerte de la forma bilineal de la instancia de base. Ok. O sea, pero ahí estás hablando como de la definición como de derivada De la medida. Ah, ok. Es que, o sea, por ejemplo... O sea, yo tengo esta definición como de medidas. O sea, o sea, pero es como una derivada en el sentido de funcionales de medidas. O sea, pero no sé si tenga que ver como con lo que me preguntas. Porque si esto es como uno, entonces hasta cierto punto tengo una medida nu y una medida epsilon, que de hecho lo padre es que como mu y no tienen las mismas marginales, entonces la suma convexa de estas dos es una marginal, entonces cuando yo tomo como límite cuando epsilon se va a cero me da un funcional de evaluación. Pero estás de acuerdo que eso es de cierta manera una derivada fuerte, lo estás evaluando en una cierta medida. O sea, más bien lo que estoy diciendo es que este funcional epsilon mayúscula es como hasta cierto punto tiene una derivada como funcionales de medida, pero si esta de alguna forma es 1, entonces, o sea, como... Sí, pero es que es funcional en el espacio de medidas de probabilidad. Sí, justamente. Sí, pero no sé si tenga que ver. Entonces justamente defino esto, pero como en derivadas respecto al cambio en medidas, pero no sé si tenga que ver un poco. Sí, seguramente sí. Habría que estudiarnos en la ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo de transporte óptimo justamente para una masa con un costo llevar a otra distribución de... Sí. Pero creo que tienes ahí de juegos. ¿A qué quieres aplicar los juegos? O sea, ¿en qué parte de campo medio o no sé? Pues mi objetivo era llegar a campo medio, pero justamente cuando intenté meterle manos a campo medio, pues la teoría es abrumadora. Y tienes ecuaciones, soluciones viscosas y pues realmente pues te saturas. Bueno, al menos yo me saturé, no pude como avanzarle, entonces primero empecé con juegos estáticos con una población infinita. De hecho, un man hace algunos como 60, 70 años propuso como mercados con un infinito de jugadores. Entonces prácticamente lo que yo quería hacer es el ejemplo clásico que te ponen y que me hace muy divertido. Imagínate, llega verano y la gente quiere salir de vacaciones, entonces toda la gente quiere salir de vacaciones, entonces lo que yo quiero minimizar es un funcional que viene dado como así, como el costo de ir, como que mi familia vaya de X digamos, no me voy a ir a Chile, ¿no? En camioneta, digamos que la gente va en carro, ¿no? Bajo un supuesto. Pero también lo que yo quiero hacer es minimizar pero también quiero minimizar como la gente en donde va a estar concentrada. No quiero estar como con toda la gente ahí en una playa toda saturada y que ni siquiera me pueda meter a nadar, ¿no? Entonces quiero minimizar como este costo que depende del funcional nu, que es como cómo va a estar distribuida la población al final. Entonces lo que yo me pregunto es cuál sería una forma óptima de tal forma que en promedio todas las personas estén como satisfechas, ¿no? O sea, hacia dónde podría ser como mi mejor elección para poder irme. Por ejemplo, no va a depender mucho de la distancia y también del costo. Entonces resulta que la solución que viene dado esto es una medida, que justamente es una medida de disjunta. Entonces al final lo que quería llegar es que de la distribución inicial, que es cómo está distribuida la población en todo el país, cómo va a quedar distribuida de forma óptima alrededor como de todos los puntos turísticos. Pero resulta que al final esa muy nu, pues intuitivamente es un transporte óptimo, esa medida pi. Entonces los equilibrios de Cournot-Nash vienen dados por transportes óptimos cuando son de esta forma. Entonces eso es lo que yo quería llegar al principio y después meterme al caso dinámico, que es prácticamente
meter un poco a las cuestiones de campo medio, que es agregarles dinámicas. El problema de agregarles dinámicas es que tienes que mantener la masa constante, entonces tienes que meterles ecuaciones de conservación de masa, entonces ya se vuelve un poco más complicado porque tienes una ecuación que es como la granjiana y una ecuación de conservación de masa, y que para resolverlas pues cada una es muy complicada, y para que las dos tengan solución pues aún es más complicado porque están acopladas. Entonces el punto es encontrar como soluciones débiles, y luego no hay soluciones como explícitas. Entonces eso es como el punto de llegar como a juegos primero estáticos y después ir a dinámicos, pero pues sí es un poco talachudo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, te agradecemos, Sergio, por haber dado esta plática y